Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi alma te bendice, mi alma te alaba, mi alma te exalta, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendigo tu nombre, Señor, alabo tu nombre, Padre, exalto tu nombre, Padre. Solo tú eres Dios, Señor, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias y gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Poderoso Dios y glorioso Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. Amén. Así Cristo, hermano. Aquí estamos, miren, hermano, gracias a Dios. Una vez más, ya un poco más descansados. Dios le pague, hermana Marta. Hemos pasado unos días preciosos, hermano. Cansados, pero contentos en el Señor. Aleluya, felices por lo que Dios hace y lo que no hace también, porque no es el tiempo y uno tiene que entender los tiempos. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios, hermana Josefina, hermana Esmeralda, a cada uno de ustedes los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir adelante. Esperemos en Dios que ya mañana podamos agarrar el pasito que llevamos despacito, pero firmes y precisos, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, hemos estado hablando acerca de la autoridad. Es un tema muy, muy, muy delicado, hermanos. Y ayer hablamos acerca de nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Fíjense bien, hermano, en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. No tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, es vital que nosotros entendamos lo que es la autoridad, porque mientras no entendamos lo que es la autoridad, cualquiera se va a enseñorear de nosotros. Es increíble, hermano. Fíjese lo que lo voy a decir. Cualquiera se separa de la iglesia. Cualquiera se separa de la iglesia y empieza a hacer su propio changarro. Empieza a hacer su propia iglesia. Y se separan porque no hayan cabida en la iglesia. Es tan tremendo esto, hermano,
Y ahí es tanta la ignorancia bíblica que cualquiera que profetiza y cualquiera que hace milagros, bueno, cree que puede poner una iglesia. Va a llegar un tiempo en que todas las instituciones van a desaparecer, pero no las vas a hacer desaparecer tú, ni yo las voy a hacer desaparecer. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, hermano, que lo hablábamos ayer y antier, no me acuerdo la última vez que estuvimos aquí. Tu papá, aunque se porte mal, nunca va a dejar de ser tu papá. Y yo no me refiero a los pastores, me refiero a Cristo. Tú puedes cambiar de pastor. ¿Por qué? Porque tienes que moverte de una ciudad a otra ciudad. Pero no puedes cambiar de mamá. Y no me refiero a la iglesia. Me refiero a tu mamá física. Amén. Por eso hablábamos de esto. Y la última vez también hablamos acerca de la controversia de la autoridad en el universo. La controversia, mire hermano, si nosotros seguimos la corriente de este mundo, no tenemos ninguna controversia, no tendremos ningún conflicto, no tendremos ningún problema con el príncipe de este mundo. ¿Hay alguien en casa? Escuche, por amor de Dios, la controversia del universo, la autoridad es la controversia del universo, porque nosotros se la atribuimos a Dios. Pero ¿de qué sirve que yo se le atribuya a Dios la autoridad y no me someta a Él? No tengo ningún conflicto con el príncipe de este mundo. No tengo ninguna guerra. No tengo ninguna lucha. ¿Por qué? Porque estoy del mismo lado. Así que si usted no tiene ni persecución, ni amenazas, si usted no se ve presionado por el enemigo, no se ve atacado por el enemigo, preocúpese, hermano, porque usted está del lado del enemigo. Y usted puede decir gloria a Dios, y usted puede hablar en lengua, y usted puede saltar y brincar como cordero. Porque el mejor engaño que el enemigo ha metido es que usted brinque y salte como cordero, pero que no obedezca la palabra de Dios. Entonces la controversia del universo, lo que genera el pleito en todo el universo, hermano, es la lucha entre el bien y el mal. Pero no entre el bien y el mal de Dios y del diablo, no, hermano. Mire, el bien de Dios no tiene nada que ver con el diablo, con el príncipe de este mundo. ¿Hay alguien en casa? El bien mío sí es el que tiene que ver con el mal, contra el mal del mundo. El príncipe de este mundo, el chancla le decía mamá, no tiene lucha contra Dios. Su lucha es contra nosotros.
Pero si usted no entiende eso, usted nunca se va a poder poner en contra. El día que usted se someta a Dios, entonces el diablo se le va a dejar venir. Mire, usted puede estar sometido a su pastor, usted puede estar sometido a la iglesia, a la institución, pero eso no espanta al diablo. La escritura dice en Santiago 4:7, dice que someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, resístanlo, peleen contra él. Y no porque nosotros queramos pelear, sino porque él se viene sobre nosotros como un río. Pero cuando se da cuenta que el Espíritu de Dios está aquí, se tiene que ir por 7 caminos. Paz de Cristo, hermano. Paz de Cristo, hermano. Esa es la controversia. La controversia la generamos nosotros. El pleito lo generamos nosotros. Cuando el hombre fuerte, mire, hermano, está en paz y todo lo que posee está bajo él, no pasa nada, hermano. Todo está bajo control. Lo tiene todo bajo control. Pero ¿cómo vamos a sacar nosotros al hombre fuerte de un lugar si primero no lo ata? Y para poder atarlo, ¿usted cree que el diablo se va a dejar? No, no, por favor. Pero si usted está bajo la autoridad de Dios, usted con la palabra lo puede atar. No con su palabra, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se llama Cristo. Por eso, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario y lo puso debajo de sus pies. ¿Hay alguien en casa? Esa es la controversia del universo, ¿no? Por eso es que, miren, hermano, viene un momento crítico para el mundo. Todo va a ser angustia, caos, persecución. Dios lo está permitiendo, pero para que yo entre al refugio, que deje la religión y empiece a tener una relación sincera y verdadera con el Espíritu Santo. Pero que no digan que soy trinitario, porque también lo voy a decir con Jesús y con el Padre. Y si no, váyase al capítulo 1 de segunda de Juan, versículo 5 o 6. El que no tiene al Padre y al Hijo no tiene la doctrina de Cristo. Y si alguien viene y no tiene al Padre y al Hijo, no lo reciban en casa. Esa es la doctrina de Cristo, el Padre y el Hijo. En nosotros, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Cambie la escritura para decir que estoy mal. Entonces, por eso es imprescindible que nosotros tengamos un encuentro con la autoridad de Dios. Es con Jesús. Jesús es la autoridad de Dios. La autoridad se sustenta en su trono y Él está sentado en el trono. Por eso Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha mostrado el brazo de Jehová? El poder de Dios, la autoridad de Dios. No se trata de estar en una congregación haciendo lo que los hombres dicen. Es importante reconocer a un pastor. Sí, hermano. Pero debe de ser un pastor llamado por Dios, instituido por Dios, que Dios tiene que soportar. Lo que nosotros ponemos como pastores es muy diferente a que Dios los apruebe.
Recuerdo, estábamos en un campamento ministrando en Ciudad Obregón. Voy a decir el nombre. Y estaba ministrando la santidad. Estaba hablando de la santidad de Dios. Bajó la gloria de Dios de una manera impresionante. Y de pronto, un derramamiento del Espíritu Santo y todo el mundo empezó a danzar y a brincar, pero era diferente, no era una danza como la que ponen con banderitas y como... No, esto era completamente diferente. Y de pronto, un pastor danzaba, me imagino que como danzaba David, porque parecía que estaba fuera de control. Y pegaba unos brincos y caía, y luego caía y pegaba con la cabeza en el suelo. Y se levantaba y yo clamando, Señor, ten misericordia de este hombre. Y caía y hasta el suelo, y el Señor trapeaba con él el suelo, y se levantaba y volvía, y otra vez. Cuando terminó todo, esa noche, que se fueron a dormir todos, me hablan de una de las habitaciones. Y voy, y era el pastor. Cualquiera diría que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque danzaba, porque brincaba de una manera impresionante. Y cuando yo llego allá donde él está acostado, está llorando el hombre. Y el hombre me dice, el pastor, hermano, le llamo porque necesito pedirle perdón. Yo soy pastor, hermano. Pero desde que entré al ministerio vivo en pecado. Y cuando me ordenaron al diaconado, yo les dije que no podía. Y ellos me dijeron, es que tú sí puedes, tú tienes madera. Sí, pero yo no podía porque estaba en pecado, vivía con 2 mujeres. Y así me iniciaron al diaconado. Y pasaron 2 años y yo seguía en pecado. Y me ordenaron al ministerio. Y yo les dije que no podía. Ellos me dijeron, sí puedes, claro que puedes. Y entré al ministerio, hermano. No se espanten, hermano, por lo que les estoy diciendo. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y cuando me mandaron a pastorear, les dije, hermano, no. Era tan diligente el hombre al servicio del pastor. Era tan bueno para diezmar, pero tenía doble vida. Y lo mandaron a pastorear. Es que tú eres un ejemplo. Tú puedes. Y entró al pastorado. Pero esa noche que bajó el Espíritu Santo sobre toda la congregación que estaba allí, ya no pudo más, porque era tan espantosa la manera que lo azotaba el Señor. Y no soportó. Y yo le dije, hiciste bien en llamarme a mí y confesarme tu pecado, pero ahora lo que tienes que hacer tienes que hablar con tu autoridad, tienes que hablar con el obispo y decirle todo lo que me has dicho a mí, se lo vas a decir. Amén. Amén. Necesitas ser libre. Paz de Cristo, hermanos. Compártanlo con sus pastores. ¿Por qué?
porque todavía hay tiempo para arrepentirse. Pero llegará el momento en que ya no habrá tiempo. Y el tiempo se acabó. No quiero desviarme porque puedo decir muchas cosas de lo que dicen los profetas. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso necesitamos conocer, tener un encuentro con la autoridad. No se trata de ir a una escuela. No se trata de que te apruebe tu pastor. Se trata de que Dios te apruebe. Dios no está obligado a aprobar todo lo que los pastores dicen o hacen. Ni Dios acepta todos los bautismos de la gente que se bautiza. Es necesario tener un encuentro con la autoridad. Porque cuando pones a un pastor que no ha tenido un encuentro con la autoridad y Dios empieza a hablar un pequeñito, inmediatamente el pastor se sobrepone y le dice al pequeñito: ¿cómo te va a hablar Dios a ti si a mí Dios no me ha hablado? Dios no tiene por qué hablar a una persona que está en autoridad antes que a una persona que está bajo autoridad. Dios siempre, hermano, va a hablar a alguien que está bajo autoridad. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante entender. Pablo era un hombre que estaba bajo autoridad de su sistema religioso. Y no se estaba acostumbrado a obedecer a Anás y a Caifás y a los principales fariseos y a Gamaliel. Pero cuando Jesús lo para y mira aquella luz y cae al suelo, él pregunta: ¿quién eres? Y la voz le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él iba persiguiendo a los discípulos. Cuando un hombre escucha, tiene un encuentro con la autoridad, deja de sentirse más importante que los demás. Aquel hombre que venía respirando amenazas y muertes porque tenía autoridad delegada, ahora se pudo someter a un discípulo que ni era ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. ¿Por qué? Porque hablaba las mismas palabras que le habló aquella voz que salió de aquella luz. ¡Nahaya! Pero las hablaba con poder, sin gritar. Simplemente llegó y le dijo: Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino. ¿Cómo sabía que el que se le apareció en el camino se llamaba Jesús? Si él no había hablado con nadie, tenía 3 días y 3 noches encerrado ahí en Damasco, en la calle de Judas, en la casa de Judas, en la calle que se llama Derecha. Ahí estaba encerradito, guardadito, sin hablar con nadie, sin comer y sin beber. Y llega de pronto un discípulo, toca la puerta y le dice: Saulo. No es cierto, no le dice Saulo. Le dice: escucha por favor. Le dice: hermano Saulo. El Señor Jesús, el que se te apareció en el camino, quiso abrir los ojos para verlo. ¿Quién es este?
pero estaba ciego. Me ha enviado, le dijo, para que recibas la vista, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y le dijo todo lo que el Señor le dijo. Lo que Dios le había dicho a Saulo, pero ahora se lo estaba confirmando en aquellos 3 días, ahora se lo estaba confirmando con un discípulo que no era apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. ¿Por qué? Porque ese hombre vivía bajo autoridad. Saulo vivía bajo la autoridad delegada de un hombre delegado por la institución judía. Ananías vivía bajo autoridad, pero bajo la autoridad de Cristo. Ellos se amaban entre sí mismos. Llega Ananías y le dice, y ora por él. Cae al suelo. Y cuando está en el suelo, le dice a Ananías, ¿que no le preguntabas al Señor Jesús qué quieres que yo haga? Y le dice, muy bien, sí, ¿verdad? Muy bien, entonces levántate. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate. Bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Para qué, hermano? Para que naciera de nuevo. Ya tenía el Espíritu Santo, le faltaba el bautismo en agua. Hoy estamos al revés. Hoy bautizamos solamente en agua. No nos importa si reciben el Espíritu Santo o no. ¿Hay alguien en casa? Y se levantó. Y se bautizó. ¿Quién lo bautizó? ¿Un discípulo? Que ni era apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Es decir, Saulo tuvo un encuentro con la autoridad, pero había un discípulo y muchos más que ya tenían un encuentro con la autoridad, que ya sabían quién era la autoridad, que la autoridad se llama Cristo. Ananías le tenía miedo a Saulo. Ananías le tenía miedo a Saulo, pero Señor, ¿que no sabes quién es ese hombre? Sí, sí, pero yo ya estoy tratando con él, tiene 3 días, además. Él te está mirando en una visión que entra un hombre llamado Ananías, ¿lo conoces? Y Ananías va y obedece. Entonces, eso nos enseña algo, que es un hombre, hermanos, que ha tenido un encuentro con la autoridad, simplemente trata con ella, no con el hombre. No miremos al hombre, porque si miramos al hombre vamos a dejar de poner los ojos en Jesús. Entonces, hermano, tenemos que aprender a mirar la autoridad de la que ese hombre está revestido. No obedecemos al hombre, obedecemos a la autoridad de Dios en ese hombre. Por eso es que si tu papá te dice, ve y tráeme un cuchillo porque voy a matar a tu mamá, ¿se lo va a traer? No, claro que no. Porque eso no es amor. Entonces, hermano, cuando tenemos un encuentro con la autoridad, que conocemos a Jesús, mire, no importa quién sea el hombre, vamos a obedecer la autoridad, no al hombre. Cuando dice someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, someteos a la autoridad y sujetaos a los pastores, una cosa es sujetarse. Te sujetas al hombre, pero te sometes a la autoridad divina. Cama, allá va. ¿Hay alguien en casa?
Escucha, te sometes a la autoridad divina y entonces te sujetas al hombre, al pastor. Pero si tú no te sometes primero a Dios, tu sujeción va a ser un servilismo, porque te vas a preocupar más por limpiarle los zapatos y besarle los zapatos al pastor que a Jesús. ¿Por qué Jesús no rechazó a aquella mujer cuando estaba en la casa de Simón el fariseo? Aquel fariseo que invitó a Jesús a comer. Escucha. Y llegó Jesús y se sentó. Pero entra de pronto una mujer, y le voy a decir quién es, para que no se desubiquen. Es María, la hermana de Lázaro, el que resucitó a Jesús. Llega y se postra a los pies de Jesús y empieza a llorar y empieza con sus lágrimas saladas, tibias, empieza a mojar los pies de Jesús. Y empieza con su cabello largo, empieza a limpiar los pies de Jesús, a restregarlos. Y cuando el fariseo mira eso, dice, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. ¿Para qué quieres un profeta? Escucha, que solamente atiende a los que diezman, que solamente se rodea de los que le sirven, pero no tiene sensibilidad por los pequeños, por los que se están muriendo. ¿Qué es lo que quieres? Entonces Jesús voltea a ver a Simón y le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. No le dijo enseñarte, porque qué difícil es enseñar a un fariseo que cree que todo lo sabe. Qué difícil es que el Espíritu Santo le enseñe a un fariseo que cree que es la santidad andando. Le puedes dar mensajes y mensajes y te pregunta, ¿y cómo te habló Dios? ¿Y por qué te habló Dios? Qué difícil darle un mensaje a un pastor que cree que es el ungido de Dios. O porque alguien está en posición como un obispo. Qué difícil es darle un mensaje de parte de Dios. Simón, le dijo Jesús, una cosa tengo que decirte. No pretendió Jesús enseñar a Simón. Jesús nunca pretende enseñar a los que dicen que saben. Y le dijo, mira Simón, un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50 denarios. Pero ninguno de los dos podía pagarles. Entonces le perdonó la deuda a los dos. Y Jesús le preguntó, ¿quién crees que le amará más? Y el fariseo inmediatamente dijo, muy sencillo, maestro. Aquel al quien le perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has respondido. ¿Ves esa mujer que está a mis pies? Le dijo, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste beso.
Mas esa mujer, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. Y le dijo, eso era costumbre entre las personas en Israel en ese tiempo. Otra costumbre era que cuando llegaba una persona en el camino, era caminando, era con los pies llenos de polvo, las sandalias llenas de polvo, venía un criado y le quitaba las sandalias y le ponía agua tibia con sal para descansar los pies. Y le dijo, tú no me pusiste agua en un lebrillo, mas esta mujer desde que llegó no ha cesado de mojar mis pies con sus lágrimas y de enjugarlo con sus cabellos. Hermano, paz de Cristo. ¿Qué es más pecado para un religioso? ¿Contaminarse con alguien que dice que es pecador? ¿Por qué cree que usted no tiene amigos que no son bautizados? ¿Qué es lo que mira Jesús? Es más terrible, hermano, la lepra que está en el interior de un corazón religioso que el pecado externo que hay en una persona que quiere agradar a Dios, que busca una restauración con Jesús. Para él era una asquerosidad que una mujer de mala reputación le estuviera lavando los pies a Jesús, pero él nunca le puso un criado. ¿Hay alguien en casa? Pero no se daba cuenta de la lepra, de lo asqueroso que era su corazón para condenar a una mujer pecadora. Hoy tenemos una generación de pastores que están más preocupados por las apariencias de su vestidura, porque se honra el ministerio con la vestidura, porque el fariseo mayor dice, es que tenemos que honrar el ministerio con las vestiduras. ¿Sí? ¿Cómo no? Sigan así, van muy bien. ¿Hay alguien en casa? Es importante guardar las apariencias, no importa cómo esté la man por dentro. ¿Se acuerda de aquel general sirio que pidió, que aquella niña le dijo, mira, ahí hay un profeta en Israel, que si tú vas a él y oras y pides que ore por ti, él te va a sanar? Paz de Cristo. Pero él llevaba oculta la lepra. Él no sabía que Eliseo ya sabía que estaba leproso. Y él no entendió. Él quería reconocimiento. Él quería ser honrado en público, así como Saúl cuando Dios lo desechó. Hónrame, le dijo. Vamos al sacrificio. Querían honra delante de los hombres. Paz de Cristo. Entonces, hermano, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Al que se le perdonó más ama. El fariseo tipifica a Israel y la mujer tipifica a nosotros, los gentiles. Israel era un pueblo que Dios tenía cautivo a través de la ley, porque buscaba un pueblo celoso de buenas obras. No era para que se sintieran el pueblo de Dios, ni para que pregonaran que eran el pueblo de Dios, sino para que vivieran lo que Dios les estaba dando.
¿Hay alguien en casa? Entonces Jesús le tiene que decir rectamente al juzgado, le dijo, ¿ves esta mujer que está aquí a mis pies? Yo llegué a tu casa, no me diste beso. No me pusiste un vaso, un lebrillo con agua para lavarme mis pies, mas esta mujer no ha cesado de besar mis pies, ni de enjugarlo con su cabello. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Un grito de júbilo. Al que mucho ama, mucho se le perdona. No dejes que el diablo opaque tu corazón o apoque tu corazón. No dejes que el pastor apoque tu corazón, porque veo una generación tan lastimada, tan herida por hombres perversos con un título institucional, que les importa más su prestigio que el dolor humano y el dolor que causa el pecado, porque no hay aceite ni hay bálsamo en Galaad. ¿Hay alguien en casa? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Nada nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es Cristo. Y Cristo no vino para condenar, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo sé que esto los ofende. Yo sé que estas palabras los ofenden a los pastores y a la institución. Pero eso es problema de ellos. Mi trabajo es que ustedes abran los ojos y escapen de la condenación religiosa y entren al refugio que se llama Jesús. Porque esa es la única manera de escapar de la ira que vendrá. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. ¿Hay alguien en casa? Es necesario tener un encuentro con la autoridad. Cuando uno tiene un encuentro con la autoridad, los pecados, nuestros pecados son perdonados. No hay conciencia de pecado. ¡Ah! ¡Ah! Porque cuando la autoridad, tú cometes un delito y cuando la autoridad te dice estás perdonado, nadie te puede acusar. Pero tú entras a una institución y dices, es que si tú no te congregas es pecado, si tú no diezmas es pecado, si tú no haces esto es pecado, si no te pones pantalones es pecado, si no te pones vestido es pecado, si te pones chora es pecado. ¿Y la autoridad divina dónde está? Esa es la autoridad delegada. Porque quiere tener una institución que le dé prestigio delante de los hombres. Jesús nunca buscó prestigio delante de los hombres. Cuando uno tiene un encuentro con la autoridad, lo primero que le sucede a uno, nuestra conciencia es limpia.
nuestro corazón se purifica. Por eso yo sé cuando una persona no tiene el Espíritu Santo. Hermano, es pecado ir al cine. Hermano, es pecado si yo hago esto. ¿Por qué tienen que andar preguntando? Si tienen el Espíritu Santo, Jesús dijo, no los dejaré huérfanitos. Vendré a vosotros y los voy a guiar a toda la verdad. Pero nuestros sentidos fueron extraviados de una sincera fidelidad al Espíritu Santo y ahora tenemos que depender de los pastores. Porque aquí me puso a mi Dios. ¿Hay alguien en casa? Fíjese bien, hermano. Dios se propuso manifestar su autoridad en este planeta a través de la iglesia. Pero la iglesia que Él está edificando. No la iglesia que los hombres han edificado, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces va a dejar de edificar la iglesia. La iglesia no está terminada, así que todo aquel que dice que esta es la iglesia del Señor es un hereje. Eso sí se los puedo decir. Es que nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cómo que somos? Ustedes ya están terminados. ¿Quién los terminó? Si no ha entrado la plenitud de los gentiles, ¿quién les dijo que ustedes son los que están completos? Están peor que los testigos de Jehová. ¿Quién les enseñó semejante mentira? Pues el mentiroso, el engañador, el que les hizo creer que ustedes son los santos, los puros, los únicos que van a entrar y los demás están condenados. Entonces, hermanos, escuche, voy a terminar con esto porque no quiero que se me indigesten. Primero, se tiene que tener un encuentro con la autoridad. Por eso, si vas a llevar a las almas a algún lugar, tienes que llevarlas primero a Cristo, a que tengan un encuentro con Jesús, a que sean llenas del Espíritu Santo. Y entonces se puedan sujetar a los hombres. Pero el que ha tenido un encuentro con la autoridad, hermano, lo primero que ve cuando llega a un lugar es la autoridad. No mira a los hombres. Cuando Pablo llegaba a un lugar, no lo presentaban, aquí con nosotros el super Pablo. Y trae un diácono que se llama Timoboy. Simplemente llegaban unos hombres sin unas vestiduras delicadas, con unas vestiduras ordinarias. ¿Cómo se dieron cuenta en la isla de Malta que Pablo era un hombre de Dios? Algo que nunca se le olvidó en toda su vida al capitán del barco fue que Pablo, el apóstol Pablo, le dijo, no conviene que naviguemos. Nos va a pegar un ciclón, nos va a derribar el barco, nos va a hundir el barco, nos vamos a perder todo. No le hicieron caso, pero cuando llegó el ciclón y perdieron todo, esas palabras sonaban en la mente del capitán del barco. Tenían 14 días sin comer y sin beber.
beber sí bebían agua de la lluvia precisamente. Náufragos en el mar. Llegaron a la isla de Malta y cuando llegaron, le picó una serpiente a Pablo mientras él recogía un poco de leña para echarle a una hoguera. Y dijo la gente, verdaderamente este hombre es un homicida, porque saliendo del mar, habiendo sido salvados, hubiera ser ahogados, ahora una serpiente, verdaderamente es un homicida. Y cuando vieron que pasaba el tiempo y Pablo no caía muerto, pensaban que era un dios. ¿Por qué? Porque es la costumbre que tenemos los hombres de poner la mirada en los hombres y no en la autoridad. Dile a tu hermano que está a tu lado, ahí te hablan, ahí nos hablan. Y no murió. Y había el principal de la isla que estaba enfermo de disentería. Pablo fue y oró por él y el Señor lo sanó. No llegó como Super Pablo. Llegó como un prisionero, un reo de muerte eterna según las autoridades principales de los judíos. Y cuando salieron de allí, salieron cargados con un montón de cosas, porque todos los naturales, fíjense, naturales, cuando dicen naturales, eran hombres prácticamente no civilizados, como se conocen ahora. Eran indígenas. No eran indigentes, por favor. ¿Hay alguien en casa? Eran apedreados. Los hombres en la autoridad de Dios, que conocían la autoridad de Dios, eran apedreados. Y hoy no lo puedes ofender ni con el pétalo de una rosa, porque son más delicados que la mujer. Le preguntamos a Sor Juana Inés de la Cruz, si Sor Juana Inés de la Cruz definiera, recuerdas que creo que fue la que dijo que no toquemos a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Hoy, si tú le tocas a un pastor con el pétalo de una rosa, eres reo de juicio eterno. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Un nuevo mandamiento os doy. Vamos al capítulo 2 de San Juan, de la segunda carta de San Juan. Segunda de San Juan, al final casi de la Biblia, antes del Apocalipsis, dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Esta es la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Fíjense bien qué clarito. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y en el 11 dice enseguida, este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¡Ya baja ya! ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo se hizo humano, era sensible al dolor humano, era sensible a los problemas, era sensible a las situaciones que pasaban. Cada uno de los discípulos era sensible. ¡Vaya! Que le dolía
que le dolía ver la realidad que estaba pasando por causa de la institución judaica. Porque presentan a Cristo como Dios y se les olvida que es hombre. Y ellos se creen dioses y se les olvida que son hombres, que son falibles, que son imperfectos, que son ruines, que son asquerosos. Pero con el rango se levantan hasta el tercer cielo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cómo confieso que Jesucristo ha venido en carne? Cuando soy misericordioso, cuando soy compasivo, cuando soy humano. Yo puedo decir que Jesucristo ha venido en carne, pero yo no lo manifiesto. Porque mi doctrina me dice que Jesucristo es Dios. Y yo quiero ser como Jesús. Quiero ser como Dios, no. Como Jesucristo, hombre. Como el que desechó ser igual a Dios. Como el que se negó a sí mismo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para que yo pueda vivir en esa carne. En usted, que es carne. Y pueda hacerlo sentir en su carne las necesidades de los demás. Para que se ponga en los zapatos de otros. Para que cuando vea a su hermano cometer pecado, usted pida. No lo condene. Para cuando vea a su hermano tener necesidad, usted comparta. No apoque su corazón. Eso es. Hoy muchos engañadores. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que esto hace es el engañador y el anticristo. Somos nosotros preparándole el camino al anticristo. Con esto termino. Dice, mirad por vosotros mismos. Porque muchos engañadores han salido. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cómo? Manifestado como Espíritu. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Paz de Cristo, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Abra sus ojos y entre al refugio que se llama Jesús, para que encontremos reposo para nuestra alma. Que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Amén, hermanos. Dios les pague, hermanos, a todos Dios les pague, Dios los bendiga, Dios los guarde. Ya. Seguimos en el asunto, hermanos. Lo que más me emociona es que Dios está en el asunto. Los amo y los bendigo.